Tres jóvenes entraron a un restaurante y se burlaron públicamente de un veterano tranquilo. Pero cuando la verdad salió a la luz, fueron ellos los que pidieron perdón. El sol de la mañana acababa de comenzar a calentar las calles de Bakersfield, California. El restaurante de Lou estaba situado en la esquina de la calle 19 y H, escondido entre una ferretería abandonada y otra cerrada. El cartel exterior parpadeaba de vez en cuando, pero a nadie le importaba. No vinieron por el ambiente. Vinieron porque se sentían como en casa. Dentro, el lugar olía a grasa de tocino y galletas recién hechas. Los asientos de las cabinas estaban rotos en algunos lugares y tapados con cinta adhesiva. Las paredes tenían recortes de periódicos viejos, fotografías descoloridas por el sol de equipos de fútbol de escuelas secundarias locales de décadas pasadas y una bandera estadounidense torcida cerca del mostrador. No era bonito, pero me resultaba familiar. Y todos los domingos, alrededor de las 8:10 de la mañana en punto, Eugene Marshall abría la puerta como un reloj. No hizo mucho ruido cuando entró. Ninguna entrada grandiosa, solo un leve gesto con la cabeza a quienquiera que levantara la vista y un tranquilo Lou matutino. Aunque Lou no había sido dueño del lugar en años, Eugene siempre tomaba la misma mesa, la segunda junto a la ventana, lo suficientemente cerca para sentir la luz de la mañana, lo suficientemente lejos para que lo dejaran solo. Llevaba su chaqueta militar, no una nueva y llamativa, sino la vieja M65 verde oliva que tenía desde 1969. Todavía le quedaba bien, aunque la tela estaba más fina y las mangas deshilachadas. En la espalda, justo debajo del cuello, había un parche descolorido cosido a mano. Las letras 101, las águilas gritando. Algunas personas pensaron que lo usaba para llamar la atención. La verdad era que era la única chaqueta que todavía le quedaba bien en la espalda. Se sentó, ajustó el dispensador de azúcar por costumbre y esperó. Sin menú. Todos en ese restaurante sabían lo que Eugene quería. Café negro, sin azúcar, sin crema y una rebanada de tarta de manzana caliente, ligeramente quemada en los bordes, tal como a él le gustaba. Las camareras sabían darle espacio. Lo mismo hicieron la mayoría de los clientes habituales, no por miedo sino por respeto. Eugene no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, elegía sus palabras como alguien que hubiera pasado toda su vida aprendiendo cuándo hablar y cuándo quedarse callado. A sus 78 años, su mirada era más aguda que sus rodillas. La artritis había empezado a robarle el andar, pero no la postura. Todavía permanecía sentado como un soldado, con la espalda recta, la cabeza nivelada y las manos firmes. De vez en cuando, algún niño curioso preguntaba por los parches de su chaqueta. Eugene sonreía, se inclinaba y contaba una historia corta, siempre una que terminaba con alguien más siendo valiente. Él nunca se convirtió en el héroe. Pero ese domingo en particular, algo parecía estar un poco fuera de lugar. Luis Camargo, el hijo de 26 años del actual propietario, se asomó desde la cocina. A él le gustaba Eugene y siempre le daba una cucharada extra de manzanas cuando nadie lo veía. Eugene le había dicho una vez: «Muchacho, si tu cocina tuviera patas, me casaría con ella». Ambos se rieron por eso durante unos 5 minutos. El lugar aún no estaba muy concurrido. Una pareja leyendo el periódico, una madre intentando mantener a su niño callado con una pila de servilletas y un hombre mayor a mitad de su comida con sémola de maíz y salsa. Solo otra mañana. Eugene removió su café. Llegó el pastel. Dio un mordisco, se reclinó, con los ojos medio cerrados y, por unos segundos, ya no estaba en Bakersfield. Estaba en un lugar más tranquilo, tal vez más joven. Pero antes del segundo bocado, la puerta principal se abrió rápidamente. No solo abierto, sino ruidoso. Una de esas entradas que te hacen mirarme. Entraron 3 hombres. Eran jóvenes, de 20 y tantos años, con zapatillas deportivas y mucha arrogancia. Las risas son demasiado fuertes para el tamaño de la habitación. Uno llevaba una chaqueta acolchada a pesar del clima cálido.
Otro llevaba un altavoz Bluetooth sujeto a su cinturón y reproducía música que nadie pedía. Luis levantó la vista de la ventana de la cocina, con el ceño fruncido. Los hombres se rieron y gritaron algo sobre cabezas viejas acaparando puestos. Uno señaló directamente a Eugene, y fue entonces cuando todo el restaurante se movió, pero nadie dijo nada todavía. Ni los clientes, ni el personal. Todos simplemente esperaban. Eran el tipo de personas que podías escuchar antes de ver. El líder, o al menos el que hablaba más fuerte, era un tipo con un sombrero hacia atrás y una sonrisa permanente. Su nombre, según descubrirían más tarde, era Troy Delany. Junto a él estaba Reggie Finn, más alto, más delgado, siempre rebotando como si tuviera demasiada azúcar en las venas. El tercero, Darnell Holmes, llevaba gafas de sol en espacios cerrados y hablaba como si cada frase fuera un desafío. Troy miró alrededor del restaurante como si fuera suyo. Sus ojos se posaron en Eugene y se quedaron allí. Sea, ven al abuelo Hey Joe, dijo, señalando hacia el stand de Eugene. Apuesto a que asaltó Normandía con un bastón, dijo Reggie entre risas. El hombre probablemente piensa que este lugar todavía acepta raciones de guerra. Algunas personas rieron nerviosamente. La mayoría simplemente miró sus platos, esperando que el ruido pasara como el mal tiempo. Eugene no se inmutó. Volvió a tomar su café, con manos firmes, y tomó un sorbo. El calor no parecía molestarle. Luis Camo se inclinó hacia adelante en la ventana de la cocina. Su mandíbula estaba apretada. No le gustó el tono, pero estaba esperando, observando, tratando de ver si los hombres se calmarían o si venían a hacer sonar la pieza a propósito. Troy pasó junto a la primera fila de cabinas y se apoyó en la mesa de Eugene con una mano. Oye, papá, ¿qué pasa con ese disfraz militar? ¿Te disfrazas esta mañana? Reggie se rió. Sí, cuéntanos una historia, viejo. ¿Luchaste tú mismo con Hitler o solo cuidaste los tanques? Darnell se quedó junto a la rocola, sin poner nada, fingiendo que pasaba la página como si no estuviera involucrado. Pero sí lo estaba. Siempre iban de 3 en 3. Uno para conmover, otro para hacer eco, otro para fingir inocencia. Eugene finalmente levantó la vista. Sus ojos no estaban enojados, solo claros. Todavía tranquilos, de una manera que te hacía pensar 2 veces. ¿No tienen nada mejor que hacer? Preguntó en voz baja pero firme. Troy inclinó la cabeza. Solo estamos hablando. Libertad de expresión, ¿verdad, soldado? Luis ya había oído suficiente. Se secó las manos, cruzó la puerta batiente y caminó hacia el mostrador sin decir nada. La camarera, Mercy, una mujer de unos 60 años con nervios como cuerdas de piano, lo miró y luego miró hacia otro lado. Eugene dejó el tenedor y se inclinó ligeramente hacia atrás. ¿Te ríes jugando con gente mayor? Preguntó sin romper el contacto visual. No, dijo Troy riéndose. Solo intento entender por qué alguien todavía usa esa chaqueta polvorienta como si significara algo. Alguien en la cabina detrás de Eugene murmuró. Eso significa algo. Idiota, se giró Troy. ¿Qué fue eso? Él se quebró. Nadie respondió. Luis rodeó el mostrador lentamente, caminando hacia el stand de Eugene. Darnell junto a la máquina de discos finalmente habló. Tío, están locos. Ni siquiera está haciendo nada. Es solo un veterano anclado en el pasado. Déjenlo ir. Reggie ahora se acercó más a Eugene. Demasiado cerca. La energía cambió. La gente podía sentirlo. La diferencia entre burla y tensión. Reggie golpeó la mesa. ¿Qué pasa? ¿No nos oyes? ¿Tienes flashbacks de la guerra o algo así? ¿Quieres llorar sobre tu pastel? Louise se detuvo justo detrás del stand de Eugene. Tenía las manos apretadas y la voz baja pero aguda. Eso es suficiente. Troya se giró. ¿Quién eres? Su nieto. Luis no respondió eso. Dio un paso adelante y se paró al lado de Eugene. ¿Sabes quién es?
Él preguntó. Troy parpadeó. ¿Qué? Como si fuera una celebridad. Luis no dijo nada. Miró a Eugene. Eugene no apartó la mirada. El silencio invadió el restaurante como un trueno sin relámpagos. Todos dejaron de fingir que no estaban mirando. Luis miró a Reggie, luego a Troy, luego a Darnell. ¿Quieres hacerle el payaso a alguien? Bien. Hazlo al aire libre. Pero no vengas aquí y le faltes el respeto a este hombre. Reggie se burló. ¿Qué? ¿Él es tu papá o algo así? Luis se giró ligeramente. Su voz todavía estaba tranquila. No, pero tendría suerte si lo fuera. Eugene levantó la mano ligeramente. Déjalos hablar, dijo en voz baja. A veces la ignorancia necesita una audiencia antes de poder avergonzarse. Troy rió otra vez, pero la risa no tuvo la misma fuerza. Algo estaba cambiando. La multitud ya no estaba de su lado. En una mesa cerca de la ventana, un hombre blanco mayor dejó su periódico. Ese hombre salvó la vida de mi primo en Vietnam, dijo. Una mujer en el mostrador se dio la vuelta. El mío también, añadió. Lo arrastró por la selva durante 2 días después de que lo atropellaran. Perdió la mitad de su sangre en el intento. Incluso Mercy, la camarera, dio un paso adelante. Ustedes, muchachos, no tienen idea con quién se están metiendo. Pero los 3 hombres no se fueron. Aún no, porque no habían escuchado toda la historia. Troy dio un paso atrás y sus ojos recorrieron toda la habitación. El cambio en el aire ya no era sutil. Presionó su ego como una puerta cerrada. La gente no se reía con él. Lo estaban observando. Aún así, no estaba listo para dejarlo ir. Oh, así que ahora este lugar venera a los viejos soldados, dijo más fuerte que antes, intentando recuperar el control. Un hombre lleva una chaqueta y de repente es un superhéroe. Reggie rió de nuevo, pero con una risa forzada. Miró a Eugene, luego a los clientes. Su confianza empezaba a flaquear. Darnell seguía sin moverse de la gramola, pero incluso él había dejado de fingir que pasaba la página. Con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, observando, Eugene exhaló lentamente, dobló la servilleta y la colocó junto a su plato. Miró a Troy con la misma mirada seria. ¿Alguna vez te han disparado, hijo? Preguntó. ¿Alguna vez has abrazado a un amigo mientras se desangraba en el barro y has llamado a una madre a la que no había visto en años? Troy no respondió. No lo creo, dijo Eugene, suave pero directo. Así que quizá deberías callarte antes de que te avergüences más. Troy apretó la mandíbula, mirando hacia la puerta como si estuviera calculando si valía la pena salir ahora o seguir adelante. Reggie se inclinó hacia la mesa de Eugene, apoyando las palmas de las manos en la mesa como si estuviera a punto de, para lanzar algún insulto ingenioso. Tío, ¿crees que solo porque luchaste en una guerra la gente te debe algo? ¿Nadie te pidió que te alistaras? Louise se acercó, con la mirada penetrante. Él no te pidió nada, pero le debes más de lo que jamás entenderás. Ay, por favor. Troy se burló. Déjame adivinar. Ahora viene la historia triste. Un héroe de guerra regresa, no lo respetan, lucha contra el racismo, todo eso. Fue entonces cuando una voz desde la mesa de la esquina los interrumpió. Ustedes, pequeños gamberros, no tienen idea de contra qué luchó cuando regresó a casa, dijo una mujer de unos 70 años con el pelo gris y rizado y una bufanda de leopardo alrededor del cuello. ¿Crees que volver a Bakersfield después de Vietnam fue una celebración? Volvió al odio, a escupirle en las botas, a portazos en la cara. Luchó en una guerra por este país y luego regresó a casa para luchar en otra. Eugene no interrumpió. Él permaneció sentado, escuchando. Luis agregó, ¿alguna vez te negaron un trabajo por llevar uniforme? ¿Alguna vez tuviste que beber de una fuente aparte después de arriesgar tu vida por gente que ni siquiera compartiría la acera contigo? Troy parecía incómodo ahora. La sonrisa se desvaneció. Reggie dio un paso atrás levemente.
Hombre, estás haciendo esto realmente dramático. Marcy levantó la voz desde detrás del mostrador. Es dramático. Es la vida. Ustedes, muchachos, no durarían ni 10 minutos en los zapatos de Eugene. Darnell finalmente se movió. Avanzó lentamente y deliberadamente. Todavía lleva puestas las gafas de sol. Se detuvo justo antes del stand de Eugene. Está bien, está bien. Dijo que es veterinario. Pasó por algunas cosas. Eso todavía no le da permiso para andar por ahí como si el mundo le debiera. Eugene lo miró, pero su voz permaneció tranquila. Nunca le pedí nada al mundo. Dijo, solo vine aquí a disfrutar de una rebanada de pastel como lo he hecho todos los domingos durante 19 años. El hecho de que mi presencia los haga sentir pequeños no es culpa mía. Es culpa suya. Luis se cruzó de brazos. Querían llamar la atención. Ya la tienen. Y por lo que parece, no saben qué hacer con ella. Un hombre cerca de la ventana se puso de pie. Tenía una sola pierna y se desplazaba con muletas. Su voz se quebró levemente. Eugene me sacó de un edificio derrumbado en Hug City. Yo tenía 19 años. Él podría haberse salvado. En cambio, regresó por mí. Golpeó el suelo con una muleta. Así que sí, diría que se ha ganado un poco de respeto. El silencio que siguió fue pesado. Troy miró a su alrededor. Ya no había nadie con él. Ni siquiera Reggie o Darnell, quienes se habían replegado sobre sí mismos como niños descubiertos mintiendo. Eugene finalmente apartó su plato. No había terminado de comer, pero no importaba. No uso esta chaqueta para llamar la atención, dijo, sacándose una miga de la manga. Lo uso por los hombres que nunca llegaron a casa para quitárselo. Pero aún no les había contado la parte de su historia que lo cambiaría todo. La habitación estaba en silencio ahora. No solo silencio, sino tensión, tal como se siente la gente cuando hay algo pesado suspendido en el aire. Nadie comió. Nadie se movió. El zumbido de la luz del techo era lo único que llenaba el silencio, pero incluso eso parecía demasiado fuerte. Todas las miradas estaban centradas en Eugene y los 3 hombres que habían entrado pensando que eran dueños del lugar. Louise estaba de pie junto a Eugene, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, pero la mirada firme. Él no estaba simplemente defendiendo a un cliente. Esto fue personal. Recordó que cuando tenía 12 años vio a Eugene remendar una llanta pinchada para su madre en medio de una ola de calor sin pedir nada a cambio. En aquel entonces Eugene era solo el señor Marsal de la calle de abajo. Luis no sabía nada de la guerra, de las medallas, de los años pasados reconstruyendo una vida destrozada 2 veces. Una vez en el extranjero y otra vez cuando regresó a casa. Troy se frotó la nuca, inquieto. Su bravuconería se había quebrado, pero su orgullo no le permitió marcharse. Aún no. Hizo un gesto hacia la chaqueta nuevamente. Hombre, sigues hablando como si fueras una especie de leyenda o algo así. Una voz pesada habló detrás de ellos. Era el cocinero, Ramón Espinosa. Generalmente se mantiene reservado. No hablé a menos que fuera sobre comida. Pero ahora salió de la cocina, todavía con el delantal puesto y una flor en el brazo. ¿Leyenda?, dijo Ramón. ¿Él es? Troy se giró y arqueó las cejas. ¿Eres como el béisbol?, Ramón preguntó. Reggie se encogió de hombros. Sí. Entonces, ¿conoces el nombre de Vernon Dorsey? Reggie parpadeó. Sí, un lanzador de antaño, ¿verdad? Era mi primo, dijo Ramón. Primer niño negro en jugar en Stockdale Ig. Me reclutaron y nunca regresé. ¿Sabes por qué? Troy no respondió. Porque una mina terrestre le arrancó la mitad del pecho. Eugene fue quien llevó lo que quedaba de él de regreso a la tienda médica. Estuve a su lado, le sostuve la mano mientras moría, escribí una carta a nuestra familia y envié a su perro, Tags, a casa. La voz de Ramón se quebró pero no se quebró.
Mi tío guardó esa carta en su Biblia hasta el día de su fallecimiento. Eugene no habló. Él simplemente bajó la mirada hacia su café, ahora frío. Darnell se movió sobre sus pies. Está bien. Bueno. Lo entendemos. No, no lo haces, dijo Marcy desde detrás del mostrador. ¿Crees que puedes entrar a un lugar como este, insultar y reírte de un hombre que ha vivido más de lo que puedes imaginar? Déjame decirte algo. Este hombre señaló a Eugene. Este hombre perdió más amigos en un año de los que él hará en toda su vida. Incluso las personas que antes no habían hablado ahora asentían y establecían contacto visual por primera vez. Los muros del silencio se estaban agrietando y el restaurante, ese lugar viejo y destartalado que normalmente solo servía huevos y chismes, se había convertido en algo completamente distinto. Troy parecía que estaba a punto de hablar de nuevo, pero Louise lo interrumpió. Ustedes, muchachos, querían presumir. Bueno, entraste haciendo ruido. Creíste que nadie diría nada. Quizás eso es a lo que estás acostumbrado. Pero este no es ese tipo de lugar. Reggie murmuró. Hombre, no lo sabíamos. Luis levantó una mano. No quería saberlo, eso es diferente. Eugene finalmente volvió a mirar hacia arriba. ¿Alguna vez te preguntaste qué sucede cuando alguien que ha pasado por el infierno decide vivir en paz y luego es objeto de burlas por ello? Troy miró hacia otro lado. Eugene continuó, no es solo la falta de respeto. Es el recordatorio de que, sin importar cuánto des, algunas personas siempre intentarán medirte por lo que creen ver. Luis se giró hacia la cocina por un momento y luego volvió a mirar a Eugene. Debería contarles lo de la foto. Eugene meneó la cabeza ligeramente. No hace falta. De todas formas no lo entenderían. ¿Qué foto? Darnell preguntó, sonando más cauteloso ahora. Luis dudó. Hay una foto en la caja fuerte de mi papá del 72. Eugene cargando a un niño herido a través de un pueblo en llamas. Los niños descalzos, sangre por todas partes. El rostro de Eugene está tranquilo y concentrado. Esa foto está en un marco, bajo un cristal. Es lo único que se llevó mi padre cuando nos mudamos de nuestro primer restaurante a aquí. Miró a los tres hombres. Ese niño era mi tío. Pasó un momento de silencio. Le salvaste la vida, le dijo Luis a Eugene. Vivió lo suficiente para tener una familia. Eso me incluye a mí. Pero aún no habían escuchado lo que Eugene perdió. La parte que nunca apareció en ninguna carta o fotografía. Por un momento, nadie dijo una palabra. El peso en el aire ya no era ira. Se había convertido en algo más pesado, más personal. Ahora había un dolor silencioso, algo en la forma en que la gente miraba a Eugene que no era solo cuestión de respeto. Fue tristeza arrepentirse. Louise sacó una silla al lado de la mesa de Eugene, pero no se sentó. Apoyó una mano en el dorso, como si quisiera ponerse a tierra. «Hay algo más», dijo mirando hacia el frente del restaurante. «Algo que ninguno de ustedes preguntó. Pero debiste haberlo hecho», suspiró Eugene suavemente. Él no quería que se contara esta parte. Pero ya era demasiado tarde. Luis no estaba tratando de avergonzarlo. Estaba tratando de hacerles entender. Él tenía una esposa. Luis dijo que su nombre era Margaret. Ella solía venir con él a veces hace años. Esta dulce dama llevaba esta pulsera de oro todos los domingos aunque le faltaba una piedra. Me dijo que era un regalo de Eugene antes de partir. Eugene no levantó la vista. Ahora sus manos estaban planas sobre la mesa. Ella lo esperó durante 2 giras. Luis continuó. Mantuvo la casa unida, trabajó por las noches, ahorró algunos centavos solo para comprar una cuna de segunda mano antes de regresar a casa. Ella pensó que iban a formar una familia. Hizo una pausa. Pero Margaret murió el día antes de que Eugene regresara. Accidente automovilístico en Union Avenue. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Ella regresaba a casa después de su turno. Él ni siquiera sabía que ella se había ido hasta que bajó del autobús y un vecino lo recibió con la noticia.
Se oyeron algunos jadeos desde las cabinas. Eugene se inclinó lentamente hacia atrás, presionando sus hombros contra el vinilo. Ya habíamos elegido el nombre del bebé, dijo en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Sea niña o niño, iba a ser Jordan. No nos importó. Solo quería que el niño estuviera sano. Tragó saliva con fuerza. Me perdí el funeral por 3 horas. Retrasos en aviones saliendo de Saigón. Ni siquiera pude despedirme. Por primera vez desde que comenzó todo el intercambio. La expresión de Troy cambió. Parpadeó rápidamente y sus labios se separaron ligeramente. Reggie miró hacia otro lado por completo. Darnell se frotó la boca con la mano. Marcy salió de detrás del mostrador y le trajo a Eugene una taza de café recién hecho. Ella no dijo nada, simplemente lo colocó suavemente sobre la mesa y le dio un suave apretón en el hombro. Luis miró a los 3 hombres. Entonces, cuando te ríes de esa chaqueta, cuando lo insultas, cuando actúas como si su presencia aquí fuera una especie de broma, te estás burlando de un hombre que ya dio más de lo que jamás te pedirán. Troy finalmente habló, pero la confianza había desaparecido. Yo no sabía todo eso, hombre. Eugene soltó una risa suave y cansada. No, no lo hiciste. No quisiste. Hubo una pausa, pesada y larga. Entonces el anciano con las muletas de antes dijo, no lo sabías porque nunca pensaste en preguntar. Ese es el problema. Supones, luego te burlas, pero nunca escuchas. La mujer con la bufanda de leopardo agregó, ustedes tienen suerte, muchachos. Crecieron en un mundo donde personas como Eugene les permitieron actuar como tontos con mayor seguridad. Reggie susurró. Solo estábamos bromeando. No lo quise decir así. Eugene miró hacia arriba. Sus ojos no estaban enojados. Simplemente estoy profundamente cansado. Luché para que la gente pudiera hablar libremente. Dijo. Pero no luché para que olvidaran el costo. Eso golpeó más fuerte que cualquier grito podría haberlo hecho. Luis asintió lentamente. Exactamente. Troy se movió torpemente. Mira, lo siento. Está bien. Eugene no respondió de inmediato. Estudió al joven como si estuviera tratando de averiguar si la disculpa era real o solo una salida de emergencia. No pidas perdón si solo lo dices porque te atraparon. Dijo. Dilo si vas a llevar la verdad contigo después de salir por esa puerta. La boca de Troy se abrió y luego se cerró. Él asintió lentamente y de mala gana. Reggie, ahora visiblemente conmocionado, dijo. No tenía ni idea de nada de esto. Lo juro, añadió Darnell. Yo tampoco. Simplemente estábamos actuando tontamente. La mano de Eugene descansaba sobre el borde de la taza de café. Ser tonto es una cosa, dijo. Elegir permanecer así, esa es otra cosa, pero ese no fue el final. El momento final, el verdadero punto de inflexión, aún estaba por llegar. Troy estaba en silencio ahora. Reggie estaba de pie un poco detrás de él, mirando al suelo como si deseara que se abriera y se lo tragara entero. Darnell se apoyó contra la máquina de discos, con los brazos cruzados y las gafas de sol todavía puestas, pero ya no ocultaba nada. Ni ira, ni desafío, solo confusión y vergüenza. El restaurante se había volcado. Entraron riendo. Ahora parecían niños a quienes les habían reprendido delante de toda la escuela, no con gritos, sino con la verdad. Y la verdad duele más cuando te das cuenta de que entraste en ella por elección propia. Eugene tomó un sorbo del nuevo café que Mercy le había traído. Él no se inmutó. Él nunca se inmutó. Sus manos todavía estaban firmes, aunque el pasado acababa de abrirse como una vieja herida delante de extraños. Pero algo era diferente ahora. El silencio ya no parecía tensión. Parecía respeto, respeto real, el tipo de respeto que no necesita ser anunciado. Troy se aclaró la garganta. Señor Marsal, dijo en voz baja. Lo siento. Lo digo en serio. Eugene asintió una vez, apenas. Reggie dio un paso al frente.
No debimos haber dicho lo que dijimos. No conocíamos su historia. Eso no la excusa. Lo sé. Pero aún así, Luis se quedó quieto junto a Eugene, con los brazos cruzados. Entraste aquí buscando reírte de alguien. Luis dijo que ese era el objetivo. No solo te estabas divirtiendo. Intentabas derribar a alguien para sentirte más alto. Reggie no discutió. Lo sé. Y la cosa es que, continuó Luis, elegiste al hombre equivocado. No porque sea intocable, no porque sea una leyenda tallada en piedra, sino porque ya ha pasado por más de lo que le puedes echar encima. Y lo llevó. Lo hicimos con dignidad. Darnell finalmente dio un paso al frente. Entramos actuando como estúpidos. Eso es culpa nuestra. Ya lo entiendo. El anciano de las muletas rió entre dientes. Ya lo entiendes porque todo el pueblo te está mirando. Eso dolió, pero no fue cruel. Fue sincero. Entonces ocurrió algo inesperado. Una adolescente de uno de los bares de atrás, de unos 17 años, con sudadera y furgonetas, se levantó y se acercó a la mesa de Eugene. Sacó algo de su mochila, una libreta pequeña. La abrió por la mitad y se la ofreció. ¿Te importaría escribir tu nombre?, preguntó. Quiero recordarlo. Eugene la miró sorprendido. Tomó la libreta, la giró suavemente entre sus manos como si fuera de cristal, y luego cogió el bolígrafo de Mercy de la mesa. No se limitó a firmar. Escribió, Eugene Marsal, Infantería, 101ª División Aerotransportada. Luego se la devolvió. La chica la aferró como si fuera una entrada a un futuro mejor y volvió a sentarse sin decir una palabra más. Toda la sala se suavizó después de eso. La gente ya no susurraba. Ya no estaban congelados. Miraban a Eugene de otra manera. No como un fantasma del pasado, sino como alguien a quien finalmente veían plenamente. Luis dejó escapar un suspiro y miró a Troy, Reggie y Darnell. ¿Y ahora qué?, preguntó. Troy echó un vistazo a su alrededor. ¿Nos vamos? Luis asintió lentamente. Eso sería lo mejor. Se giraron hacia la puerta. Darnell fue primero. Reggie lo siguió. Encorvó los hombros. Troy dudó. Se giró una última vez. Si alguna vez quieres hablar con alguien, dijo, mirando a Eugene, o tal vez incluso contar más de tu historia. Escucharía. Eugene esbozó una lenta sonrisa. De esas que no llegan a los ojos, pero que dicen todo lo que necesitan. Entonces quizás deberías empezar por escuchar a la gente que te rodea. Dijo, hay historias por todas partes. Solo se necesitan oídos y humildad. Troy asintió levemente y finalmente salió. La campana de la puerta sonó detrás de ellos. Esta vez no lo criticaron duramente. Lo cerraron suavemente. Louise se volvió hacia Eugene. ¿Estás bien? Eugene miró por la ventana. El cielo se había movido un poco. La luz ya no era tan nítida. Estoy bien, dijo. No tenía previsto dar una lección de historia hoy, pero supongo que la vida tenía otros planes. Pero todavía había una cosa más que Eugene necesitaba decir, y no era para los chicos que se fueron. Fue para todos los demás que se quedaron. Después de que la puerta se cerró detrás de los chicos, un tipo de silencio diferente se apoderó del restaurante de Lou. No estaba tenso, no fue incómodo, fue respetuoso, como si todos supieran que algo significativo acababa de suceder, pero nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta. Eugene se recostó en su cabina, con el pastel prácticamente intacto. Él no parecía enojado. Ya ni siquiera parecía cansado. Simplemente quieto, como un hombre que sabía exactamente dónde estaba parado. Luis se apartó de la mesa, dándole espacio, pero se quedó cerca por si Eugene quería decir más. Y Eugene lo hizo. Extendió la mano hacia su taza, tomó un último sorbo del café ahora tibio y luego la dejó. Su voz cuando habló no era fuerte. Pero no tenía por qué ser así, ya sabes, dijo mientras recorría con la mirada toda la habitación. Cuando regresé a casa en el 72,
no esperaba un desfile. Había visto demasiado como para preocuparme por banderas y discursos. Todo lo que quería era paz, una vida tranquila, un trabajo, una familia. Hizo una pausa y luego miró su plato. Pero la paz no llegó fácil. Llevé esa misma chaqueta en aquel entonces, no porque quisiera llamar la atención, sino porque era lo único que tenía y que no me habían quitado. Y cada vez que entraba a una tienda o me sentaba en un banco, alguien me miraba como si no perteneciera allí. Un murmullo recorrió el restaurante. Las cabezas asintieron y los rostros se tensaron. A veces, continuó Eugene, me insultaban. A veces cruzaban la calle, pero la mayoría de las veces no decían nada. Ese silencio es peor que las palabras porque significa que ya han decidido que no vales ni un aliento. Levantó la vista de nuevo, mirando a nadie en particular y a todos a la vez. Y aprendí algo entonces. No puedes hacer que la gente te respete. Solo puedes vivir de una manera que lo exija, no por la fuerza, sino con la verdad. De pie cuando es más fácil sentarse. Alejándote cuando tu orgullo te ruega que te golpees. Una mujer cerca de la ventana se secó el ojo con una servilleta. Esos chicos solo eran ruido. He escuchado más fuerte. He enfrentado cosas peores. Pero lo que duele no son las bromas ni la ignorancia. Es lo fácil que es para todos los demás sentarse y no decir nada. Lo rápido que todos fingimos no oír. Miró a Marcy, quien le devolvió la mirada con los ojos vidriosos. No me malinterpretes. No estoy enojado. He vivido lo suficiente para saber que la ira es un fuego que devora al que lo sostiene. Pero estoy decepcionado. Marcy se acercó. Deberíamos haber dicho algo antes, dijo. Debería haberlo hecho. Eugene negó con la cabeza suavemente. No estoy aquí para regañar a nadie. No vengo aquí todos los domingos por eso. Vengo por el pastel y el silencio, pero quizá el silencio no siempre sea lo que necesitamos. Luis habló desde detrás del mostrador. Quizá debamos alzar la voz por las razones correctas. Eugene esbozó una leve sonrisa. Exactamente. Luego se volvió hacia los clientes más jóvenes que aún estaban sentados. La chica del cuaderno, un par de universitarios al fondo, un chico que parecía de unos 16 años, con los ojos muy abiertos. No hace falta ir a la guerra para ser valiente, dijo. A veces es valiente simplemente alzar la voz cuando alguien está siendo derribado, aunque no seas tú. Sobre todo cuando no eres tú, asintió lentamente el chico del fondo, como si estuviera absorbiendo cada palabra. Y un día, Eugene añadió, cuando ves que se ríen de alguien por algo que no eligió, su edad, su piel, su historia. Recordarás esta mañana. Recordarás lo rápido que pueden cambiar las cosas. Qué pequeña parece la crueldad cuando la verdad entra en la habitación. Miró su pastel a medio comer y luego volvió a levantarlo. Ahora, dijo, frotándose las manos en los pantalones. Si a nadie le importa, me gustaría terminar mi desayuno. Eso provocó algunas risas silenciosas. No forzadas, no incómodas, reales. Y así, la tensión finalmente se rompió. Pero fuera de esas paredes, la noticia ya comenzaba a correrse. Y la lección no iba a quedarse mucho tiempo dentro del restaurante de Lou. No tardó mucho. Para cuando la gente del almuerzo comenzó a llegar poco a poco al restaurante de Lou, los rumores ya se habían extendido más allá de sus paredes. Alguien publicó una foto borrosa de Eugene sentado en su mesa con Luis de pie a su lado y un pie de foto que decía: este hombre acaba de callar a 3 abusadores sin levantar la voz. Fue compartida, republicada, citada. La gente no conocía la historia completa, pero sentían algo en la imagen, una especie de quietud que tenía peso. Por toda la ciudad, en las barberías y en el sótano de la iglesia, la historia se desarrolló a pedazos y piezas. El veterano, los chicos ruidosos. En cuanto el restaurante se levantó, la gente se acercó para escuchar los detalles. Se pasaron nombres, no solo el de Eugene, sino también el de Troy Delany. Y no de forma halagadora. Al anochecer,
Troy ya estaba lidiando con las consecuencias. Su tía lo llamó, no para preguntar, sino para contarle lo que había oído. Un compañero de trabajo lo mencionó en su trabajo en el almacén, y uno de sus antiguos entrenadores de la preparatoria le envió un mensaje. ¿Qué hiciste en ese restaurante? Será mejor que lo arregles, hijo, o lo cargarás por mucho tiempo. Troy se sentó solo en su auto esa noche afuera de un Taco Bell, viendo cómo la pantalla de su teléfono se iluminaba con notificaciones que no quería leer. El arrepentimiento era un proceso lento. Pensó en volver para perder, tal vez mañana, tal vez con su madre, tal vez decirle algo cara a cara. No estaba seguro de si importaría. De vuelta en el restaurante, Eugene había terminado su comida hacía horas. Se había ido hacía rato, pero la mesa permaneció vacía por resto del día. Nadie se sentó allí, no por miedo, sino porque se sentía mal, como tocar algo sagrado. Mercy lo limpió 2 veces de todos modos, tarareando en voz baja, como si estuviera limpiando algo más que migajas. Louise se quedó hasta tarde, mucho después de cerrar. Él estaba sentado en la barra, con los codos apoyados en la fórmica, dándole vueltas a lo sucedido. ¿Estás bien?, le preguntó Marcy. Él asintió lentamente. Sí, solo estaba pensando en Eugene. En todo eso. Le sirvió un café aunque él no se lo había pedido. Lo dejó con cuidado. Vemos tantas cosas últimamente, dijo. Vídeos, publicaciones, titulares. Pero es diferente cuando sucede delante de ti. Louise miró fijamente el líquido oscuro en su taza. Me hizo darme cuenta de cuántas veces me he quedado callado, dijo. Marcy no dijo nada de inmediato. Luego susurró, todos lo hemos hecho. Se quedaron así unos minutos. El tintineo de una cuchara por aquí, el crujido de una silla por allá. Bakersfield no era conocido por sus grandes momentos. Pero hoy se sentía más grande de lo habitual. Y al otro lado de la ciudad, algo más estaba sucediendo. La chica del cuaderno, llamada Hannah Rhodes, publicó la cita de Eugene en línea. La de que no era necesario ir a la guerra para ser valiente. En cuestión de horas, los profesores la compartían. Un grupo de veteranos la republicó. Alguien la imprimió en un volante y la pegó en el tablón de anuncios de la biblioteca. La gente no conocía toda la historia de Eugene, pero percibían la verdad en sus palabras. Y, en pequeña medida, esa verdad empezó a conmover. Se trasladó a la forma en que la gente se saludaba esa semana, con más cariño, un poco más despacio. Se trasladó a cómo los clientes habituales de Lu trataban al personal de pesas, más propinas, más agradecimientos. Incluso se trasladó a una clase de historia de secundaria donde un estudiante llamado Andrés sacó la foto de Eugene y dijo, podemos hablar de gente como él para variar. En casa de Eugene, todo estaba tranquilo. Vivía solo en una casa de una sola planta con pintura descascarada y un porche que crujía en todos los lugares adecuados. Esa noche, se sentó en su sillón reclinable, con la chaqueta cuidadosamente doblada sobre él. De vuelta, tomando té en lugar de café. No sabía cuántas personas habían visto su rostro. No sabía de las publicaciones, los comentarios ni del repentino aumento de búsquedas de su nombre en Google. No le importaba. Lo que le importaba era más simple. Que alguien, tal vez solo una persona, trasladara lo sucedido hoy a su forma de tratar al siguiente desconocido que conocieran. Porque el respeto no es una moda, y la amabilidad no necesita una cámara. Pero la historia no estaba del todo terminada porque lo que sucediera después demostraría que la lección había calado. Para el jueves, la historia había cobrado vida propia. Eugene no tenía redes sociales. Apenas usaba su teléfono plegable. Pero cuando salió a recoger su receta en la farmacia local, el cajero, un joven con tatuajes y una sonrisa nerviosa, le dio el recibo y dijo, «Gracias por lo que hizo, señor Marsal». Eugene parpadeó. «¿Qué hice?». El chico sonrió aún más. «Te levantaste sin levantar la voz. Mi madre me contó la historia. Dijo que lloró al leerla.
Eugene negó levemente con la cabeza y tomó su bolsa. Acababa de desayunar. Pero la verdad era que las cosas eran diferentes ahora. En el supermercado, una mujer con uniforme médico le entregó una tarjeta sin palabras, solo una nota doblada que decía: «Me recordaste lo poderosa que puede ser la fuerza silenciosa». Afuera de la oficina de correos, un hombre mayor con una chaqueta vaquera lo saludó. Fue un saludo serio, no militarmente perfecto, pero significaba algo. Y en Lowe's Diner, el domingo siguiente, su puesto habitual ya estaba vacío, con servilleta y todo. Mercy incluso había añadido un pequeño jarrón con un lirio blanco. «No te acostumbres a las flores», bromeó. «No eres de la realeza», pero todos lo notaban. Algo había cambiado. Eugene se deslizó en el puesto como siempre, pero esta vez, cuando la gente lo miraba, no apartaban la mirada. Asintieron. Hablaron. Preguntaron. Un hombre de unos 30 años se acercó con cautela, seguido por un niño pequeño. «¿Señor Marsal?» «Sí. Solo quería agradecerle por cómo trató a esos niños. Mi hijo vio el video en línea. Lo usé para hablarle sobre cómo defenderse». Sin agacharse, Eugene miró al chico. «¿Cómo te llamas?» «Caleb», dijo el chico tímidamente. «Tratas bien a la gente, Caleb». El chico asintió. «Lo intento». Eugene sonrió. «Sigue así. Intentarlo es lo importante». El hombre le estrechó la mano, firme, agradecido, y se fue con su hijo. Luis trajo el pastel y el café de Eugene, como siempre. Pero esta vez, se sentó en la mesa frente a él. «¿Estás bien?», preguntó. Eugene asintió. «Parece que empecé algo que no quería». Luis sonrió. Tal vez estaba destinado a empezar. Se quedaron sentados en silencio un rato. Entonces Eugene preguntó: «¿Cómo está tu tío?». Luis parpadeó. «¿Te acuerdas de eso?». «Por supuesto. Él es bueno. Se jubiló el año pasado. Todavía se habla de esa foto. Todavía le cuenta a la gente cómo le salvaste la vida». Eugene miró por la ventana. Ambos tuvimos suerte ese día. Unos puestos más allá, la chica del cuaderno, Hannah, saludó a Eugene. Él le devolvió el saludo levemente. Luis la miró. «Ha venido todos los días desde el domingo. Dijo que quiere hablar más contigo. Aprender lo que significa cargar algo pesado y seguir caminando erguido». Eugene rió entre dientes. «Dile que traiga zapatos más resistentes». Más tarde esa semana, la LSE organizó un pequeño desayuno para veteranos. Nada de lujos, sin discursos, solo panqueques, salchichas y buena compañía. Eugene llegó el último, por supuesto, pero cuando entró, todos los presentes se pusieron de pie. No para presumir, sino para reconocerlo. Incluso Troy estaba allí, callado al fondo. No intentó hablar, solo permaneció cabizbajo, con las manos en los bolsillos. En un momento dado, se acercó y dejó un sobredoblado sobre la mesa de Eugene. Luego se dio la vuelta y se fue. Dentro había una nota. «Le falté el respeto a alguien que merecía más de lo que jamás entenderé. Lo siento. No pido perdón. Solo espero poder mejorar». Ted Eugene lo leyó 2 veces, lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. No necesitó enmarcarlo. No necesitó responder. Las palabras fueron suficientes. Y desde ese momento, no hubo domingo en que Eugene volviera a sentarse solo. La gente venía, escuchaba, preguntaba, y no solo sobre Vietnam, sino sobre la vida, el dolor, sobre cómo sobrevivir cuando el mundo se siente demasiado agudo y ruidoso. No tenía respuestas para todo, pero tenía historias, y a veces eso era más que suficiente. Pero un último momento de silencio, casi perdido, llevaría la lección aún más lejos de lo que Eugene jamás esperó. Una semana después, la escuela secundaria Bakersfield celebró su asamblea anual por el Día de los Veteranos. Normalmente, era un evento modesto. Unas pocas palabras del director,
tal vez una presentación de diapositivas con imágenes de archivo, y un puñado de estudiantes que escuchaban a medias, ansiosos por volver a clase. Pero este año fue diferente. Comenzó con un simple correo electrónico de un profesor de historia llamado señor Langford, que había oído hablar de Eugene por una de sus alumnas, Hannah, la chica del cuaderno. Le contó lo sucedido en la LSE y le mostró la cita que Eugene había escrito. La leyó 2 veces, y luego una tercera. Algo en ella parecía sincero, algo que rara vez ocurría en los libros de texto. El señor Langford hizo una llamada, luego otra. Al final de la semana, se había colocado una silla para invitados en el centro del escenario. Eugene no dijo que sí de inmediato. No le gustaban las multitudes. No se consideraba un orador. Pero cuando Hannah apareció en su porche con una nota de la clase, mensajes escritos a mano con diferentes tintas y letra irregular, todos pidiéndole que fuera, sintió que algo cambiaba, así que dijo que sí. La mañana de la asamblea, Luis se ofreció a llevarlo, pero Eugene quería entrar solo. Chaqueta planchada, zapatos lustrados, la misma postura tranquila, espalda recta, hombros rectos. Al entrar en el auditorio, un silencio se apoderó de los estudiantes, no porque pareciera una celebridad, sino porque había algo en su forma de comportarse que hacía que incluso el niño más inquieto se enderezara un poco. Él tomó asiento lentamente, esperó su turno. Cuando el director lo llamó, hubo un instante de vacilación, luego aplausos. Silenciosos al principio, pero crecientes, no atronadores, simplemente reales. Eugene se acercó al micrófono, lo ajustó, observó las filas de rostros, la mayoría jóvenes, inseguros, medio curiosos. No usó notas. No tengo mucho que decir, comenzó. Pero tengo algunas cosas que vale la pena escuchar. Silencio. Usé esta chaqueta en una guerra, pero no fue la guerra lo que me definió. Fue lo que vino después. Les contó con palabras sencillas sobre volver a casa, sobre perder a su esposa, sobre entrar a restaurantes y ser ignorado, sobre aprender a cargar con el dolor sin dejar que te aplaste. Y luego miró directamente a la primera fila. No tienes que usar uniforme para servir. No necesitas un título para hacer lo correcto. Solo se necesita prestar atención, escuchar, hablar cuando es más fácil permanecer callado. Un chico del fondo bajó su teléfono. Una chica cerca del frente se secó la mejilla. No vine aquí para que me honraran, dijo Eugene. Vine con la esperanza de que al salir de esta habitación recordaras una cosa. No se gana respeto hablando más alto que los demás. La construyes quedándote quieto cuando alguien más necesita apoyo. La sala permaneció en silencio mucho después de que él terminara. Sin fuegos artificiales, sin música alta, solo estudiantes poniéndose de pie, algunos aplaudiendo, otros pensando. Después, Hannah se acercó con su cuaderno. ¿Puedo citar eso último?, preguntó. Eugene sonrió. Solo si lo escribes con bolígrafo. Afuera, Louise esperaba en el estacionamiento. Abrió la puerta del pasajero, pero Eugene se detuvo. Al otro lado de la calle, 3 chicos estaban parados en la parada del autobús. Uno de ellos era Troy. Vio a Eugene, dudó, luego lo saludó levemente con la mano. Sin arrogancia, sin sonrisa, solo un saludo. Eugene asintió. Nada más. Luis se incorporó a la carretera principal mientras el sol se ponía tras los edificios. Nunca había visto una sala tan silenciosa, dijo. Estaban escuchando, respondió Eugene. Luis lo miró. Se siente como si algo se hubiera atascado. Eugene miró por la ventana. Esa es la esperanza. Y eso fue todo. Sin cámaras, sin titulares, solo un momento que significó algo. Y en un pueblo donde antes la gente pasaba junto a Eugene sin mirarlo 2 veces, ahora se detenían. Ahora recordaban. Ahora transmitían sus palabras. No porque él lo exigiera, sino porque se lo había ganado. A veces, la voz más poderosa en la sala no es la que más resuena. Es la que habla con la verdad discreta y se marcha sin necesidad de aplausos.
Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, tómate un segundo y habla con alguien que ha sido ignorado. Ponte de pie cuando sea más fácil sentarse. Y si aún no lo has hecho, suscríbete porque más historias como la de Eugene merecen ser escuchadas y recordadas.